Buenos días, amados hermanos, el Señor me los bendiga. De nuevo, juntos, segundo servicio, segundo domingo, día del Señor, que nos volvemos a congregar. Damos gracias al Señor por ese privilegio, por esa oportunidad que nos da de poder estar juntos como congregación. Gracias al Señor ya pueden ingresar los niños y los adolescentes a la iglesia. O sea, estamos completos en Cristo, completamente en Cristo, dando gracias al Señor por el privilegio de estar de nuevo congregados. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a darle gracias al Señor por la oportunidad que nos da, por su misericordia, de estar hoy de nuevo congregados. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte gracias infinitas por este privilegio, Señor, que tú nos das, de poder estar reunidos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor, hoy en el día del Señor. Padre eterno, en el nombre del Señor Jesucristo te pedimos perdón por nuestras iniquidades, porque hemos pecado con pensamientos, con palabras, con acciones. Hemos podido hacer el bien y hemos querido hacerlo. A veces, Señor, por nuestra negligencia y por nuestra falta de compromiso, amado Rey, con tu santo nombre, con tu obra, y sobre todo, que hemos descuidado la salvación, esa salvación que tú nos has regalado por gracia. No nos hemos ocupado con temor y con temblor de ella. Hemos tomado con displicencia, Señor, tu nombre y todo lo que involucra tu nombre. Perdónanos, Señor, por nuestra incredulidad. Perdónanos, Señor, por la idolatría que hay en nuestros corazones, Señor. Porque en muchas áreas de nuestra vida tú no eres nuestro deleite, ni tampoco el objeto de total de confianza y de dependencia. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en esta carrera de la fe, a correrla con paciencia, puesto los ojos en Jesús, el único Señor y consumador de la fe. Ayúdanos, Espíritu Santo, hoy a entender y aplicar la palabra que va a ser predicada hoy a nuestras vidas, para darte gloria y honra a ti, amado Padre, para llegar a ser la estatura al perfecto del Señor Jesucristo, llegar a ser como tú, amado Señor Jesucristo, porque es el propósito de la salvación. Padre eterno, pongo delante de ti las necesidades de tu pueblo y mis necesidades, tanto espirituales como materiales, Señor, para que tú proveas conforme a tus riquezas en gloria. Padre eterno, ayúdanos, Señor, en nuestras luchas. Solo tú, Señor, sabemos de que en tus manos estamos seguros y te damos gracias por la provisión que nos has dado en el transcurso de la semana, por tu fidelidad, porque has guardado a nuestra familia. Oramos por todos aquellos que están abatidos, cansados, trabajados, por aquellos que se han sido desanimados, Señor, por las pruebas. Que vean, Señor, que las pruebas son un medio que tú tienes de gracia para conocerte, para creer, para confiar más en ti. Ayúdanos, Señor. Todo esto te lo pido y te doy gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Bueno, amados, continuamos con la serie Apocalipsis de una manera expositiva. Hoy nos corresponde la iglesia, una iglesia tolerante, una iglesia que en un principio empezó muy bien. Y muchos de ellos toleraron, incluyendo el pastor de la iglesia y líderes de iglesia, toleraron un pecado grotesco dentro de la congregación. Fueron llevados hasta las profundidades de Satanás. Vamos a estudiar hoy carta a la iglesia Tiatira, una iglesia tolerante. Vamos a poder entender a la luz de la Escritura que no podemos dejar de mirar a Cristo, que no podemos descuidar la salvación, que debemos ocuparnos de ella con temor y con temblor, que tenemos que estar siempre alineados con los propósitos y con la voluntad de nuestro amado Dios, porque el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, y siempre sus ataques serán desde adentro, empezando por nosotros mismos, amados hermanos. Debemos cuidar de nosotros mismos, debemos predicarnos a nosotros mismos todos los días.
Dejemos de ser religiosos y tengamos una vida justa y piadosa delante de Dios, una vida íntegra, sin dividirnos, no tener cristianismo de preferencias, porque eso le pasó hasta gente de la iglesia de Tiatira, no a todos, pero así a la gran mayoría. Y lo triste es que esta iglesia desapareció. Aproximadamente en el año 200 desaparece la iglesia de Tiatira. Vamos a leer la palabra del Señor. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 y leemos hasta el 28, 2:18 al 28. Apocalipsis 2:18 al 28. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí, amados hermanos, nos encontramos con la carta más larga para la iglesia más pequeña. Tiatira, otra vez, en este viaje, aparece dentro de la revista que está haciendo el Señor Jesucristo por su iglesia. Hemos visto hasta ahora cómo la iglesia de Éfeso había abandonado su primer amor y lo cambió por las obras de la fe. Esmirna, una iglesia fiel hasta la muerte, que se mantuvo firme a pesar de todo, porque su fe, confianza y dependencia era solo en el Señor. Fue una iglesia que el Señor no tuvo nada que acusarle o que recriminarle. Lo que le dijo es que vas a sufrir más. Estás sufriendo, pero vas a sufrir más. Pero confía en mí, yo soy el testigo fiel. Esmirna es una iglesia, Pérgamo fue una iglesia que realmente se mundanalizó, hizo alianzas, negoció con la verdad, negoció la verdad por congraciarse con otros, porque la iglesia estuviese cómoda y segura. Negoció la verdad. Y nos encontramos con otra iglesia, la de hoy, Tiatira, una iglesia en la cual esta iglesia empezó muy bien, iba creciendo, y veíamos en lo que acabamos de leer el texto, la primera parte, lo que el Señor dice que conoce sus obras. Vemos una iglesia creciente, cumpliendo con la fe, con la devoción a Dios, firme, caminando sin desmayar. Pero pasaron cosas que vamos a empezar a estudiar. En ese caminar por las iglesias, es muy importante que entendamos de que este mensaje a las 7 iglesias también es un mensaje universal, no solamente para unas iglesias reales, puntuales, geográficamente ubicadas, pero también este mensaje es para hoy, para la iglesia.
porque todo lo que estaba aconteciendo en esas 7 iglesias puede estar aconteciendo en nuestras vidas, alguna de esas etapas, alguna de esas recriminaciones que Dios está haciendo y que ha venido haciendo a través de su bendita palabra con la dirección del Espíritu Santo. Ahora nos encontramos con el mensaje más largo para una iglesia pequeña. Tiatira, ¿qué era Tiatira? Tiatira era una población militar, tanto como un centro comercial como muchos gremios comerciales. Realmente era una ciudad pequeña, pero con gran fuerza comercial. Fue fundada aproximadamente el año 300 antes de Jesucristo por Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Se convirtió como un bastión militar del Imperio Macedonio. Cayó 190 años antes de Jesucristo bajo el Imperio Romano y desde esa época pertenecía a Roma. Era una ciudad comercial, había idolatría, pero no tanto como ver Pérgamo o ver la misma iglesia de Tiatira, la misma iglesia de Esmirna. Entonces, aquí había un problema. No tenían persecución externa, porque realmente no había esa pasión por ídolos de la manera que lo hacían en las otras iglesias. Pero sí había una presión económica, había una presión de agrado a pertenecer a un grupo social y la parte laboral. Tiatira era una población militar, como les decía ahora, tanto como centro comercial, con muchos gremios comerciales. Donde quiera que habían gremios o sindicatos, la idolatría y la inmoralidad allí estaban presentes. Los dos grandes enemigos de la iglesia primitiva fue eso, la idolatría y la inmoralidad sexual. Puede ser que en este tiempo también pueda ser, porque vemos inmoralidad sexual por todas partes. Y esa inmoralidad sexual no solamente implica la parte de pornografía, aunque la palabra para pornografía en griego es porneia, y esa palabra involucra toda desviación sexual. Entonces está rampante en redes sociales, en la televisión, hay inmoralidad sexual y estamos siendo tolerantes con ella en nuestros hogares, en lo que vemos y lo que ven nuestros hijos en la televisión. Idolatría la hay, porque el principio de la idolatría, ¿cuál es? El objeto de mi confianza, en lo que yo más confío y en lo que yo más me deleito, o sea, lo que ocupa el primer lugar en mi vida. Y sabemos que para muchos no es Dios. Para muchos Dios no ocupa el primer lugar. Ocupa el lugar cuando lo necesitamos. No ocupa el primer lugar en el cual nos deleitamos. En Tiatira estaba el templo para adorar a Apolos y a la diosa Artemisa. Era lo más predominante. Cuando hablamos de la parte laboral, estaban muy bien organizados. Habían sindicatos o gremios que absorbían la vida social de la ciudad y cada sindicato o cada gremio tenía su propio Dios y se adoraba por medio de sacrificios e inmoralidad sexual y por obviamente comida sacrificada a ídolos y bacanales y fiestas, y eso terminaba obviamente en desenfreno y en las profundidades del pecado. Todo trabajador debía participar de ellos obligatoriamente para poder trabajar en ese gremio. Entonces, aquí yo creo que es la síntesis, el problema que tenían ellos. Era un problema de aceptación, de trabajo, de pertenecer a una sociedad, porque era una sociedad que elaboraba artesanos, orfebres, tintoreros de pieles, de tela púrpura. Allí se producía la púrpura. Más adelante se van a dar cuenta que Lidia, la vendedora de púrpura, era de Tiatira. Eran asociaciones de ayuda mutua, de diversiones para los que se dedicaban a ciertos negocios. Habían gremios de trabajadores de la lana, la piel, el lino, el bronce, fabricantes de ropa exterior, tintoreros, alfareros, panaderos y traficantes de esclavos. Era una ciudad netamente comercial. Netamente comercial. Aquí, como les decía ahora, nos parece que estaba el problema de la iglesia de Tiatira. El negarse a formar parte de uno de esos gremios sería comparable a mantenerse fuera de los sindicatos de nuestros días. Querría decir que renunciar a toda perspectiva de existencia comercial y laboral. O sea, no pertenecer a esos gremios significaba desaparecer del mapa laboral y comercial.
O sea que eso iba a afectar la economía, iba a afectar la provisión de esas personas, si tenemos en cuenta de que la provisión para ellos venía del mundo, no de Dios. Como pudimos observar en las iglesias de Pérgamo, hay pecados muy similares, como el tolerar dentro de la iglesia doctrinas equivocadas y permitir el pecado de la inmoralidad sexual y participar en los cultos a otros dioses. En Pérgamo, ¿qué identificamos en la clase pasada? Identificamos que era gente de que toleró la doctrina de Balaán, de los Nicolaitas y la inmoralidad sexual para sentirse inseguros, Y eso hacían ellos. Entonces esta iglesia de Tiatira estaba tomando la misma tendencia de Pérgamo, tolerar, permitir, por sentirse inseguros, por ser aceptados por los demás, porque realmente la persecución en Pérgamo era por no pertenecer a esos grupos de adoración idólatra que había. En Pérgamo habían entre 4 y 5 grupos de adoraciones a diferentes dioses. Aquí no era tan preeminente esa persecución externa, porque realmente no vemos que sea una iglesia perseguida donde había mártires, donde estaban siendo ejecutados, no, como lo pasó en Pérgamo cuando vemos el sacrificio de Antipas y muchos otros. Realmente esta iglesia estaba cómoda, pero necesitaba ser parte de ese entorno, o sea, moldarse a ese sistema para poder vivir. Entonces aquí vemos que estaban buscando la seguridad, estaban buscando era comodidad, sentirse allí bien ubicados, sin tener ninguna afectación externa, y eso es lo que estaba pasando en esta iglesia. Entonces, no se sabe cómo fue fundada, realmente no se sabe cómo fue fundada, probablemente sea por el trabajo misionero que hizo la gente de Éfeso, porque la gente de Éfeso trabajó arduamente en la parte misionera. Como vimos en el primer estudio de la iglesia de Éfeso, vimos una iglesia que salió a obrar, que salió a evangelizar, a probar doctrinas. Realmente una iglesia que estaba trabajando, es probablemente. Pero la iglesia, Dios tiene planes en su iglesia, es su iglesia, y Él tiene planes en esa iglesia, y de ser establecida en toda la tierra y ser predicado el evangelio, como Él lo sabe, cómo lo hará. Vimos a través de la pandemia, a través de este confinamiento, cómo la predicación del evangelio total y absoluto se incrementó en las redes sociales. Las redes sociales y los medios virtuales fueron una gran herramienta y lo seguirán siendo, y fue usado para la gloria de Dios. Y muchos hombres de Dios pudieron alcanzar lugares donde nunca pensaron llegar a través de la predicación del evangelio. O sea que el evangelio fue predicado en tiempos de pandemia de una manera sorprendente. Mucha gente que no conocía el evangelio, conoció el evangelio. Muchos que han apartado el evangelio, conocieron de nuevo el evangelio, el verdadero evangelio, porque desafortunadamente las redes sociales están contaminadas y llenas de falso evangelio, de predicadores de la prosperidad, de hombres corruptos, de hombres que no predican la sana doctrina para la gloria de Dios, sino que predican doctrinas equivocadas para su propia gloria. Damos gracias al Señor por lo que ha permitido y oramos por todos aquellos que perdieron seres queridos. Sabemos de que el Señor es Dios de toda consolación y consolará los corazones de todos aquellos que perdieron seres en este tiempo. Pero sabemos de que vivimos un Dios que proveyó para todos, que proveyó para su iglesia, para sus santos, los cuidó y los guardó. También sabemos de que muchos cristianos fallecieron, pero sabemos dónde están, en la presencia del Señor, mejor que nosotros aquí. Y eso tiene que animar a sus familias, de saber de que los verán. Y aquellos que no son salvos en esas familias, que el Señor les ayude y que vengan a su presencia para que conozcan al Dios vivo y puedan reencontrarse con sus familias en la eternidad. Vamos a Hechos 16:14. Hechos 16:14. Y leemos hasta el 15. Hechos 16:14 al 15. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos.
Esta es la primera mujer que se convierte en Europa. Esta es el primer convertida en Europa, una mujer. Era de Tiatira, era una vendedora de púrpura. Mire cómo dice la palabra del Señor, fue Dios quien abrió el corazón. Era una mujer que no era judía, era prosélita, o sea, alguien que no es judío, que se judaiza. Mira dónde estaba orando, a la orilla del río, porque en esa ciudad no había sinagoga. En Filipos no había sinagoga, porque para poder que hubiera una sinagoga, tenían que haber más de 10 hombres judíos para establecer una sinagoga. No lo sabían. O sea, las mujeres salían a orar a la orilla del río. Por eso es que Pablo y sus compañeros van al río y se encuentran estas personas orando, buscando la presencia del Señor. Y mire tan hermoso, esta mujer, Dios la había escogido para que conociera el plan de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Y fue una mujer que fue avivada por el conocimiento de la verdad, porque conocía a Dios, pero era necesario que conociera a Dios a través de la persona del Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo Dios. Este texto a mí me encanta para hablar de la elección de Dios, cómo la salvación es de Dios. Dice entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fue Dios quien puso el querer como el hacer. Fue Dios quien puso fe en su corazón para creer en el Señor Jesucristo. Fue Dios quien puso en su corazón el deseo y anhelo de someterse al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y es muy probable de que esta mujer, al ser de Tiatira, quizás económicamente apoyaría la obra de Éfeso, quizás en alguno de sus viajes predicaría el Evangelio en Tiatira, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es de que la palabra del Señor no regresará vacía, y eso tiene que motivarnos y animarnos, amados hermanos, para todos aquellos que tienen familia inconversa. Sabemos de que el Evangelio será predicado. Quizás nuestras familias no conocerán del Evangelio por nosotros porque hay familia que está dispersa. Pero sí es necesario, imperativo, de que nuestra familia conozca el Evangelio de Cristo a través de nosotros y la vida de Cristo en nosotros. Es necesario que con más diligencia entendamos este principio que tiene aquí esta mujer, una mujer que adoraba a Dios. ¿Estamos adorando a Dios de la manera correcta? ¿Realmente tu vida y mi vida es una perfecta adoración? Si estás adorando a Dios en espíritu y en verdad como Él lo demanda, como Él lo exige, porque dice que está buscando adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que está buscando el Señor. Hombres como esta mujer, mujeres como esta mujer, que estén adorando a Dios con corazones sinceros, con corazones que anhelan la presencia de Dios en sus vidas y en todo lo que involucra en sus vidas. En cuanto a la iglesia de Tiatira, como las iglesias de Sardis y la Odisea, que la estudiamos más adelante, la situación era mucho más grave. La situación de Tiatira realmente era bastante grave. Aquí no era simplemente una minoría la que era diferente, sino que una gran mayoría había cedido a las influencias de las falsas enseñanzas, la gran mayoría por interés económico y otros por amor a estos hermanos. El amor es importantísimo, es determinante en la iglesia, pero el amor de Cristo. Pero el amor de Cristo no puede ser tolerante con el pecado, no puede ser tolerante con la inmoralidad sexual. La iglesia no puede ser tolerante con las falsas doctrinas. Se necesita amor en la iglesia, y lo vimos en la iglesia, en la clase pasada con respecto a la iglesia de Pérgamo, que el amor de los hombres fue mayor que la verdad. La verdad está llena de amor, pero amor de Cristo. Y el amor de Cristo nos constriñe. Y es necesario amar al hermano. Es necesario abrigarlo, cobijarlo, protegerlo, exhortarlo, animarlo, pero no tolerar su pecado en la vida de ellos ni dentro de la congregación. Estamos hablando de una comunidad tolerante. La iglesia no es de tolerar, es de amarnos los unos a los otros, pero en verdad, en espíritu y en verdad. Antes del amor debe estar la verdad. Y la verdad está llena de amor, porque la verdad tú la dices en amor, y el amor dice la verdad. Y la verdad duele, como dijimos en la clase pasada, pero es necesario que la iglesia no sea tolerante.
Y esa palabra tolerar ha hecho, y más adelante la vamos a estudiar, ha hecho de que seamos permisivos con el pecado en nuestras vidas, toleramos el pecado en nuestras vidas, cohabitamos con él. Pero eso no es la vida de un creyente. Hay una decadencia progresiva de esas 7 iglesias. De esas 7 solo 2 salen aprobadas por Dios, 5 salen desaprobadas. Hay una decadencia progresiva de esas 7 iglesias en las que se muestran cómo cada vez más la influencia es por el mal. Esta decadencia espiritual alcanza su punto más bajo en la iglesia de la Odisea, que la estudiaremos más adelante, pero quiero que veamos este texto que pasó con la iglesia de la Odisea. Hasta ese punto pudo haber llegado y llegó y llegará si toleras el pecado, si permites en la iglesia falsas doctrinas en tu vida, falsas doctrinas, llegarás a este punto. Apocalipsis 3:15 y al 16. Apocalipsis 3:15 al 16. Dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Hasta ese punto llega la decadencia de la iglesia en Asia. Tremendo. En la iglesia de Tiatira encontramos una frase bastante fuerte por parte del Señor Jesucristo: las profundidades de Satanás. Qué tremendo que les diga eso en la iglesia. Estás en las profundidades de Satanás. Revela cuánto había descendido la iglesia de Tiatira con relación a su compañerismo con el Señor Jesucristo. Había descendido a las profundidades de Satanás. Había llegado hasta allí, hasta las profundidades de Satanás. Éfeso no tuvo cuidado de sí misma y cambió las obras del amor por el amor al Señor de la obra. O sea, prefirió las obras que amar al Señor de las obras. Lo dejó a un lado, lo abandonó. La iglesia de Esmirna afrontaba la hostilidad de la sinagoga de Satanás, es decir, de los judíos incrédulos, y la fidelidad de ver un pueblo a dioses, al dios César. Esta iglesia fue perseguida y azotada. La iglesia de Pérgamo estaba en un lugar donde estaba el trono de Satanás, que simboliza la religión falsa gentil, el paganismo, particularmente la adoración al emperador. Pero la iglesia de Tiatira se había hundido de cabezas en las mismas profundidades del engaño satánico. La tolerancia y la unidad pudieran haber sido muy elogiadas dentro de la iglesia, o sea, es una iglesia tolerante y es unida. Mire que una de las características del ecumenismo es el amor, es tolerar en una sola religión, tolerar todas las otras religiones. No hay verdades absolutas en el ecumenismo, no hay verdades absolutas para ellos. Para nosotros sí, la verdad es Cristo y no hay otra verdad. Y el único amor que tiene que estar en la iglesia es el amor de Cristo que ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Y ese amor defiende la verdad, o sea, ese amor defiende a Cristo, su santidad, su integridad. Eso es lo que hace el amor de Cristo. Eso es lo que hace el amor de Cristo. La tolerancia y la unidad pudieran haber sido elogio en una iglesia. Pudiera parecer a primera vista que tienen un ministerio eficaz. Es una iglesia tolerante, una iglesia unida, que crece numéricamente, incluso que tiene un amistoso compañerismo, pero la inmoralidad sexual y la falta de doctrina, si no se confrontan, traerán juicio por parte del Señor de la iglesia. Lo dijo John MacArthur. Les leo de nuevo: la tolerancia y la unidad pudieran haber sido elogiadas en una iglesia. Parecer a primera vista de que tienen un ministerio eficaz, que crece numéricamente, incluso que tiene un amistoso compañerismo, pero la inmoralidad y la falsa doctrina, si no se confrontan, traerán juicio por parte del Señor a la iglesia. Es una verdad. Pastor John MacArthur está diciendo una verdad acerca de la iglesia. Y ese es el común denominador de la iglesia del siglo XXI, una iglesia tolerante, una iglesia permisiva, una iglesia que está deponiendo la verdad por la tolerancia, por la unidad. Hermanos, la verdad divide. La verdad divide.
La verdad divide, la verdad absoluta divide, porque muchos pueden estar en la iglesia por querer ser parte de un grupo, no por querer ser parte del cuerpo de Cristo. La iglesia no es un club social. Para muchos el cristianismo está de moda. Vemos grandes artistas que han llegado al cristianismo. Dios permita que esa conversión sea genuina, no soy quien para juzgarlos. Pero para muchos ser cristiano es de moda porque es muy espiritual. Pero el cristianismo no es espiritualidad, el cristianismo es Cristo. Es una vida en el espíritu, pero ligada total y absolutamente a la persona de nuestro Señor Jesucristo por medio del Espíritu Santo. El Señor halló mucho que exponer y condenar en la iglesia de Tiatira. Ninguna cantidad de obras de amor y de sacrificio pueden compensar por la tolerancia al mal. No importa todo lo que tú hagas. Si en lo que tú estás haciendo no está dando gloria a Dios y estás permitiendo y tolerando en tu vida pecado que deshonre el nombre del Señor, no vale la pena. Le podemos encontrar Mateo 7, 21 al 23. No todo el que me dice Señor en Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Pero muchos dirán aquel día, ¿cuál día? El día del Señor. Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos el Evangelio, o como dice el texto, profetizamos. Pero el Señor dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. El Señor halló mucho que exponer y condenar en la iglesia de Tiatira. ¿Qué está exponiendo hoy Dios en tu vida? ¿Qué es lo que el Señor te está hablando hoy a través de la predicación del Evangelio? ¿Qué es lo que está hablando el Señor a mi vida? Tenemos que temblar ante la palabra del Señor. Tiene que haber temor de Dios en nuestras vidas. ¿Quién envía la carta? Es importante, hemos venido viendo la importancia de quién envía la carta. También los destinatarios, ya vimos cómo estaban los destinatarios, pero ¿quién es el que está hablando? El número uno, el dueño de la iglesia. O sea, el que tiene autoridad para juzgar, para examinar, la iglesia está hablando. Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, al pastor. Escríbele al pastor de la iglesia de Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Qué tremendo, amados hermanos. ¿Se imaginan ustedes en este momento que llegara una carta para Iglesia Betania de la Reforma en Sevilla directamente del Señor Jesucristo? ¿Cómo reaccionaríamos? ¿Cuál sería tu reacción y mi reacción al tomar una carta escrita de parte de Dios? Que el amanuense sea Juan. Es lo mismo que estamos leyendo acá. Es una carta a la iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia local en Sevilla Valle del Señor Jesucristo. Y esta carta está para ti y para mí. Este mensaje es para ti y para mí. Y está examinando nuestras vidas. ¿Cuál será tu reacción frente a esto? Mire cómo se presenta el Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El Señor se presenta a la iglesia de Tiatira como el Hijo de Dios. Este es el único lugar, amado hermano, en Apocalipsis, donde aparece explícitamente este título. Es la primera vez que aparece, el único lugar donde aparece en esta iglesia. El Hijo de Dios, en las cartas de Apocalipsis, el Hijo de Dios. ¿Por qué se representa así el Señor? Este es el único lugar, como decía, donde se aparece con este término o con este atributo. Expresa la segunda persona de la Trinidad con el mismo honor, gloria que el Dios Padre. Hijo de Dios destaca la deidad de Cristo, subrayando la verdad de que Él es uno en esencia con el Padre. Aquí está hablando de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo, y el Espíritu Santo habla a la iglesia. El que tiene oído, para oír que oiga lo que dice el Espíritu del Señor a la iglesia. Aquí está implícita totalmente la Trinidad. La perfección está allí hablando.
Quiero que vayamos a Juan 5:18. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo por quebrantar el día de reposo, sino que también decía de que Dios era su propio Padre, haciéndose igual que Dios. Es por eso que el Señor Jesucristo fue sacrificado. Él está en el patio de Anás y Caifás, en el Sanedrín. Dice, tú eres el Hijo de Dios. Él dijo, yo soy. O sea, se hizo igual a Dios porque el Señor Jesucristo es igual a Dios. Y entonces gritan los sacerdotes, blasfemia ha hablado. El Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios mismo. Está hablando a la iglesia, te está hablando Dios. Te está hablando el gran creador de todo, el único y soberano Dios. Está hablando hoy en medio de su iglesia. En el sentido judío, la palabra Hijo de Dios representa como Mesías, el Rey esperado por el pueblo de Israel, con toda suprema autoridad para gobernar, denota autoridad total sobre su título. O sea, está hablando que Él es el Señor soberano. Él es el Rey y tiene autoridad suprema para gobernar, para hablar, para juzgar a su iglesia. Este título representa un marcado contraste con la adoración local. Mire, por eso es que Él se presenta como el Hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en esta iglesia? La adoración local a Apolos, que se mezcló con la adoración al emperador, a quien se identificaba como la encarnación de Apolos. El emperador decía que él era la encarnación de Apolos, de modo que ambos eran aclamados como hijos de Zeus. Así pues, el verdadero Hijo de Dios no es el emperador o la deidad guardiana de Tiatira, sino Cristo resucitado. Él está diciendo, ustedes están diciendo de que Apolos y que el emperador y que ese culto es tu verdadero Dios, sino el verdadero Dios soy yo. Deja de mirar a los ídolos y mírame a mí que soy el verdadero Dios, le está diciendo el Señor Jesucristo. Porque los ojos de esta gente en Tiatira, muchos de ellos estaban puestos en cosas y en ídolos y en dioses que no eran Dios. ¿Por qué? Porque esta iglesia está buscando seguridad y confianza y protección en unos gremios. Y esos gremios tenían unos dioses los cuales ellos adoraban, especialmente a Apolos. Y estaban buscando refugio y protección. Nuestro refugio, nuestra protección es solamente el Dios Altísimo. Y de Él viene nuestro socorro, y de Él viene nuestra provisión. La iglesia es de Cristo y Él la sostiene y la sustenta. Pero tienes que tenerlo claro, amado hermano y amada hermana. Tú no puedes claudicar ante el mundo, ni puedes conformarte al mundo. Y llegarán momentos para la iglesia que tendrán que tomar una decisión. O estamos con Cristo o estamos sin Cristo. Porque llegará un momento en que la iglesia será perseguida. El sistema todos los días acorrala a la iglesia, pero la iglesia no podrá ser detenida. Llegará un momento en que tengamos que tomar decisiones si hacemos alianzas con el mundo, si toleramos cosas del mundo dentro de nuestras vidas y nuestras congregaciones, solo por ser aceptados por los demás, por no ser excluidos de un sistema. No se les olvide, amados hermanos, que somos extranjeros y peregrinos, que no somos de este mundo, que estamos en el mundo pero no somos del mundo, que no amamos el mundo, amamos a las personas, pero no el sistema ni las cosas que hace la gente del mundo. Eso es lo que pasó con la iglesia de Pérgamo. Empezó a tolerar una iglesia mundana, una iglesia que se mezcló, un matrimonio mixto entre lo santo y lo profano. Y así hay muchos dentro de la iglesia. Dice, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Sus ojos como llama de fuego demuestran que absolutamente todo lo puede ver y que no se conforma con lo que pueden ver los hombres o nosotros mismos. El Señor ve la realidad de nuestra vida interna y externa. Sus ojos están en nuestras motivaciones que nos llevaron a la acción. El Señor conoce tu corazón y conoce el mío. No podemos engañar a Dios. Hay un texto que dice, no os engañéis a vosotros mismos. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Somos el producto de lo que hacemos.
de lo que pensamos. Somos lo que pensamos, amado hermano. No podemos engañar a Dios. Es por eso que muchas veces la silla de la iglesia no es cómoda. Predicar el verdadero evangelio incomoda la carne, pero vivifica el espíritu. Y esa es nuestra responsabilidad como pastores y como líderes, predicar todo el consejo de Dios. Te amamos, claro que sí, te amamos, por eso decimos la verdad y damos la buena batalla a la fe para vivir esta verdad. Pero no podemos tolerar el pecado en tu vida, ni tú lo puedes permitir ni tolerar. Va a hacerte muchísimo daño a ti, a tu familia, a la congregación. Sus ojos como llama de fuego demuestran una absolutamente y total visión real. Es un escáner que está escaneando tu corazón. Las obras más ocultas el Señor las está viendo y las ve. Cada uno de ustedes sabe lo que tiene incorrecto en sus vidas. Cada uno de nosotros sabe cómo está con el Señor. Examinaos a vosotros mismos, ¿o acaso no estáis en el Señor? ¿O acaso no conocéis al Señor? Nos gusta examinar la vida de otros y nos ufanamos de nuestra vida con la vida de otros. Juzgamos a otros con nuestro juicio, pero el que juzga y el que ve es el Señor. Hay un texto que dice, no juzguéis nada antes de tiempo, porque el Señor mismo aclarará las tinieblas a su luz admirable y a cada uno le dará su alabanza. Es Dios. Él saca a lo oculto, a la luz lo que tú haces en lo oculto, sea bueno o sea malo. Es nuestro Dios. Y está llamando a la iglesia a que se arrepienta, a que se alinee con Él. Porque es su iglesia. Y Él la sustenta, Él la limpia, Él la cuida y Él la guarda. Vayámonos a Juan 2:23. Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron. Juan 2:23. Juan 2:23. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Dios sabe lo que hay en ti. Dios sabe lo que hay en mí. Él conoce nuestro sentar y nuestro levantar. Antes de que tú pienses, ya conoce Dios qué estás pensando. ¿Qué es lo que te motiva a ti? ¿Qué es lo que te está motivando a ti a servirle a Cristo? ¿Qué es lo que te está motivando a estar sentado hoy en esta silla? Si es la gloria de Dios, si es buscar ser perfecto como Cristo, si es buscar la santificación, si realmente es adorar a Dios en espíritu y en verdad, estás en el lugar correcto. Pues que las iglesias reformadas no son iglesias muy grandes en número, porque no se predica doctrina de prosperidad, se predica la prosperidad espiritual. Hombres y mujeres que se someten a la palabra del Señor, hombres y mujeres que están buscando el reino de los cielos y su justicia, hombres y mujeres que están deleitándose en el Señor, hombres y mujeres que mortifican el pecado, hombres y mujeres que quieren vivir la verdad, que dan la buena batalla a la fe. Es por eso que tú eres un cristiano. No hay otra manera de identificarte como cristiano. Pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Sus pies, como lo pudimos estudiar en el capítulo 1, representa otro aspecto de la gloria del Señor. Es una visión que está demostrando un juicio que será ejecutado, pues lo que está delante de sus ojos es pecado. Dios es santo y su pueblo debe ser santo. El pueblo de Dios también será juzgado. Es lo que está haciendo el Señor. Nos está disciplinando con su palabra, está juzgando en nosotros el pecado que puede haber. Pero es un juicio con misericordia, porque en amor nos está hablando la verdad que hay en nuestro corazón. Es un juicio que será ejecutado, pues lo que está delante de sus ojos es pecado, y será juzgado con todo el rigor de su poder, motivado ¿por qué? Este juicio es motivado por la perfección de su santidad. El énfasis en este texto de que está hablando el Señor Jesucristo no es como en el capítulo 1. En el capítulo 1 el énfasis es el Hijo del Hombre. Identificamos que el Hijo del Hombre también es una visión mesiánica
hablando del Señor Jesucristo en el reino venidero, en el siglo venidero, hablando del Rey que se sentará en un trono inconmovible y que todas las naciones vendrán a Él. Pero también habla del Hijo del Hombre como se identifica con nosotros, con estas necesidades, debilidades, que nos consuela, que nos anima. Pero aquí está hablando del Hijo de Dios, que tiene autoridad para juzgar, que tiene autoridad para gobernar sobre su iglesia. En Tiatira no es como el compasivo sumo sacerdote, sino como el juez divino. Mire que la connotación de cómo el Señor se revela es fuerte y lo está haciendo hoy con su iglesia. Nosotros hemos perdido de vista quién es el Señor. Seguimos viendo ese Cordero de Dios inmolado y bendito sea el nombre del Señor por entender esto y saber que por Él somos perdonados. Pero también Él es juez y es Señor y así regresará. En este momento está intercediendo por ti y por mí. La gracia de Dios es suficiente para mantenerte firme, pero no abuses de la gracia del Señor, no abusemos de la gracia del Señor, no lo hagamos más. Seamos íntegros frente a la santidad de Dios. Lo que está reservado para la iglesia en Tiatira no es consuelo, sino juicio, cuando el poder divino de Cristo se mueva contra esa adúltera iglesia en Tiatira. Le está diciendo, viene juicio. Viene juicio si no te arrepientes. Juicio vendrá, amados hermanos. El juicio viene para la tierra y para todos aquellos que tenemos o que tienen una falsa devoción a Dios. Para aquellos que creen ser lo que no son. Pero por eso estás sentado hoy aquí, para que conozcas cuál es tu condición espiritual, porque el Señor nos está examinando los corazones. El bronce es un símbolo de juicio y el fuego de la ira divina. Es una acción judicial determinada por un juez justo. Acompáñame a Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto. Apocalipsis 19:11. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, Jesucristo, nuestro Rey. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor regresará. Lo vemos en la clase pasada. El Señor regresará y tenemos que vivir a la luz de su regreso. Porque eso es lo que anunciamos cuando recibimos la cena del Señor, su muerte y su resurrección, pero también su regreso. ¿Estás viviendo de acuerdo a su regreso? ¿Son tus expectativas? ¿Son mis expectativas? ¿Estás haciendo reinos aquí en la tierra? ¿Estás construyendo para acá la tierra o estás haciendo tesoros en el cielo? ¿A dónde están tus tesoros? ¿Dónde están alineadas tus motivaciones? ¿A dónde está enfocada tu atención? Porque donde está enfocada tu atención, allí estará tu motivación. Prestemos atención a esto, amados hermanos. Esa aterradora descripción del Señor, es aterradora para los pecadores, para los no redimidos, tiene que ser aterradora, pero para nosotros de victoria. Viene nuestro Rey, viene nuestro Señor. ¿Así piensas tú? ¿Estás preparado y te estás preparando para el regreso de Cristo? ¿Estamos preparados? Te hago hoy esa pregunta. Y debemos reflexionar en ella, amados hermanos. Reflexionar en esto de que el Señor regresará. El Señor regresará a su pueblo. Y está limpiando su iglesia. Y es lo que está haciendo hoy aquí. Esa aterradora descripción del Señor Jesucristo debe haber creado conmoción y consternación y temor cuando se leyó esta carta en la congregación de Tiatira. ¿Hay conmoción hoy? ¿Hay conmoción hoy en tu corazón? Aquellos que nos están viendo, que nos están escuchando, ¿hay conmoción en tu corazón?
¿Realmente temes a Dios? ¿Realmente hay temor de Dios en la iglesia? Amados, Dios no expresa un corazón contrito y humillado. Y es necesario que la iglesia se humille ante la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cambiemos nuestra actitud frente a nuestra manera de vivir, de accionar el cristianismo, de reaccionar ante las pruebas. Pero es necesario, valientes y mujeres de Dios, que hoy con más diligencia prestemos atención a lo que el Señor dice a la iglesia a través del Espíritu de Dios. Debe ser también en nosotros, pues es el mismo Señor quien nos está hablando hoy por medio de su palabra a la congregación. Esta carta de Tiatira tiene tu nombre, tiene mi nombre. Somos sus destinatarios. Todos nosotros somos sus destinatarios. Es para ti y para mí este mensaje. No es para el que no vino de la iglesia. No solamente es para los que nos están viendo a través de los canales. Es para toda la iglesia de Cristo. Hebreos 2, 1 al 3. Hebreos 2, 1 al 3. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Prestemos atención a lo que estamos escuchando. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la ley de Dios fue entregada a Moisés por los ángeles. Dios habló por sus santos profetas en el Antiguo Testamento. En estos posteriores días ha hablado por medio del Hijo. Lo dice Hebreos 1, por eso dice, por tanto, ahora ha hablado por el Señor Jesucristo, y hoy Cristo está hablando a tu vida y a mi vida. Es el mismo Cristo de ayer, hoy y siempre. Dios no cambia, es el mismo. Y este pecado que había en la iglesia de Tiatira quizás esté en tu vida, quizás estés tolerando el pecado en tu vida, estés haciendo alianzas equivocadas, estés permitiendo en tu hogar y en tu vida cosas que no son de Dios, solo por negociar con el mundo, solo por pertenecer a un mundo que va a ser juzgado. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, Hebreos 2:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Estás ocupando de la salvación o dónde te estás ocupando? ¿Dónde está todo tu empeño, todo tu potencial? ¿Dónde estás enfocado? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Cuáles son tus anhelos? ¿Cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus prioridades? Si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor anunció la salvación con su propia vida. Dijo, yo soy el Mesías, yo soy el Salvador del mundo, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la anunció con su muerte y con su crucifixión y su resurrección. Y eso es lo que estaban seguros los discípulos, los apóstoles que establecieron la iglesia de Cristo, y todos esos valientes y mujeres valientes que creyeron aún perdiendo su propia vida. Dice, y nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, por los apóstoles, por los santos hombres de Dios. Amados, quiero que vayamos a 1 de Pedro 4:17 para que vea lo que dice el apóstol Pedro. 1 de Pedro 4:17 dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio está empezando por la casa, ¿cómo será con los otros? Pero la casa debe ser limpia. Examina tu casa, examina tu vida, examina tu corazón, examina el corazón de los otros. Examina cómo está tu corazón. Examina qué está pasando en tu hogar, en tu matrimonio, en tu familia. Si lo has identificado, toma medidas en el asunto. Yo debo hacerlo, tú debes hacerlo. Pero no podemos tolerar más el pecado en nuestra vida, porque el Señor está a las puertas, está viniendo, se está acercando y cada día está más cerca nuestra salvación. Apocalipsis 2:19, dice el Señor, Apocalipsis 2:19,
yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Esto es lo que está diciendo el Señor de lo que Él ha visto bien en la iglesia. Y muchos de ellos se mantenían firmes, y como leímos ahora rato, habían unos que se mantenían firmes, pero otros claudicaron. Fue más la mayoría. Desafortunadamente es así. Es más la mayoría que sigue al mundo. Muchos los llamados, pocos los escogidos. Yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y paciencia. 4 cosas determinantes en la vida de un creyente. Cuando leemos estos versículos, para muchos nos puede impactar frente a una iglesia que estaba alineada con una iglesia firme en el propósito de la piedad en cada uno de los creyentes. Y cada una de estas virtudes en los creyentes de Tiatira estaban reflejando la condición de todos y cada uno de ellos. O sea, está reflejando una iglesia madura espiritualmente, una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, una iglesia que estaba avanzando, una iglesia que estaba conquistando. Pero el enemigo tenía preparado algo para ellas. Siempre va a haber oposición. En tu vida, cuando estás buscando la santidad, obedecer al Señor, va a haber oposición. Vas a claudicar ante esa oposición, vas a negociar con el pecado, vas a negociar con Satanás. Porque cuando tú negocias con el pecado, estás negociando con Satanás. Cuando leemos estos versículos, para muchos puede impactar frente a una iglesia que estaba alineada con la iglesia firme en el propósito de la piedad de cada uno de los creyentes. Y cada una de estas virtudes en los creyentes de Tiatira estaban reflejando la condición de todos y cada uno de ellos. Esas obras no eran el resultado de ellos. Esas no eran el resultado no de esfuerzos humanos, sino del Espíritu Santo en ellos. Había llenura espiritual en muchos de los miembros de esta iglesia. Aquí se puede ver el carácter de Cristo en las obras del creyente. ¿Qué había allí? Amor, fe, paciencia, servicio. Era una iglesia que accionaba a Cristo, que estaba avanzando con paso de vencedores. ¿Esa es tu vida? ¿Esa es mi vida? Hay muchas preguntas hoy y tiene que haber muchas respuestas y también reacción ante estas palabras de parte del Señor en nuestras vidas. Las 2 primeras, el amor y la fe, representan las fuerzas motivadoras de la actividad de la iglesia. La iglesia la motiva la fe y el amor. Pero el amor no puede ser tolerante con lo que atenta en contra de la fe del Señor Jesucristo. Que eso es lo que no tenía claro esta iglesia. Las 2 primeras representan la fuerza motivadora de la actividad cristiana y las otras 2 son el resultado. El servicio y la paciencia son el resultado del amor y la fe. Aunque el amor de la iglesia de Éfeso había sido abandonado, en Tiatira la manifestación práctica del amor se había incrementado hasta el punto que el Señor dice que eran más las últimas obras que las primeras. Esa iglesia empezó a avanzar y avanzar de una manera sorprendente, porque estaba en el Espíritu, porque estaba alineada con la voluntad de Dios, aún en medio de lo que estaban viviendo. Había hombres y mujeres que se mantenían íntegros. Dentro de la iglesia habrán también así, hombres y mujeres íntegras, hombres y mujeres que están amando al Señor, creyendo en el Señor, dando frutos dignos de arrepentimiento, obras que dan gloria al Señor, pacientemente amando a los hermanos, pero no tolerando el pecado en los hermanos, sino en amor, exhortando y animándolos a que se arrepientan y se conviertan. Esa es tu vida como iglesia, esa es mi vida como pastor. Tenemos que examinarnos, amados hermanos, examinarnos claramente a la luz de la palabra del Señor. En segundo lugar, el Señor dice el amor. Cristo habla de los elogios de su fe. La palabra en griego es pistis. Pistis se traduce mejor como fidelidad o lealtad, basada en una convicción de la verdad de quién es Dios y qué ha dicho Dios. Los verdaderos cristianos de Tiatira estaban seguros en quién y por qué habían creído. ¿Tú estás seguro en quién y por qué has creído? ¿O tu fe es la fe del carbonero? O sea, crees porque otros creen. ¿Y por qué creen los otros? Porque creen. Amado y amada, tú tienes que estar consciente por qué crees lo que crees. Ese es el fundamento de la fe. Saber por qué creo lo que creo
Y ese saber me tiene que llevar a la gloria de Dios. Y me tiene que llevar a una dependencia a Dios, una obediencia a Dios. Una confianza total en lo que Dios ha dicho, sin importar lo que esté pasando a mi alrededor. Pero ellos se olvidaron de eso, muchos de esos creyentes se olvidaron de que su provisión venía de parte de Dios, su seguridad venía de parte de Dios, y que todo lo que ellos hacían era para la gloria de Dios, no para congraciarse con los otros, ni para que los felicitaran, ni para que los honraran, sino para que vieran a un Dios vivo, en medio de una ciudad perversa, en medio de una ciudad llena de mundanalidad y de deseos del corazón de un hombre pecaminoso. Las obras de la iglesia de Teatira eran motivadas por el amor, que era el resultado de una fe genuina. Amados, la fe es el resultado de un amor genuino. La fe genuina era el resultado de un amor genuino por Dios. Era el resultado de una fe genuina que los impulsaba a servir con mucha paciencia al prójimo. Era un servicio incansable que estaban dando como resultado el crecimiento en número dentro de la congregación, que al final sería la debilidad de ellos, pues la doctrina fue cambiada por el amor y el servicio a los demás, o sea, fue cambiado por la unidad. Qué fuerte, pero nos puede pasar esto. Quiero que vayamos a 2 de Pedro 1:5. 2 de Pedro 1:5 dice la palabra del Señor. 2 de Pedro 1:5 y leemos hasta el 18. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Mire, aquí está hablando Pedro, el apóstol Pedro está hablando de lo que estaba actuando en esta iglesia, en estos verdaderos creyentes. Esta gente estaba poniendo toda diligencia, todo empeño en añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. ¿Esa es tu vida? ¿Estás siendo diligente? ¿Estás poniendo todo tu empeño en ejercitarte en la piedad? ¿En mostrar a Cristo en tus vidas? ¿A mortificar el pecado, a la buena batalla de la fe? ¿A andar en las buenas obras por las cuales fuiste hecho y fui hecho? Detrás de esta idea que dice el apóstol Pedro, aparece una idea estoica. Los estoicos, que era como una tendencia filosófica, dice, los estoicos insistían en que la vida debe haber, escuchen esto, lo que decían los filósofos, los estoicos, detrás de esto había una idea estoica, los estoicos insistían en que la vida debe haber un continuo, o continuamente en ellos, o sea, un trabajo continuo, con todo empeño, con toda diligencia. Eso se llamaba procopue, progreso moral. Se puede usar para el avance de un ejercicio haciendo o con base a un objetivo. ¿Cuál es el objetivo de tu caminar? ¿Tus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe? ¿Cómo estás corriendo esta carrera? ¿Hacia dónde estás mirando y de quién vas de la mano? Porque si tú no vas de la mano de Cristo, para el cielo no vas. Por eso es que Hebreos 12:1 nos dice, Hebreos 12:1, por tanto, y leemos hasta el 2, por tanto, por todos los testigos de Hebreos 11, hombres y mujeres que caminaron como extranjeros y peregrinos, que sacrificaron sus vidas por amor a Dios y por amor al Señor, que no recibieron esta tierra lo que les fue prometido, pero los saludaron mirándolo desde lejos, porque sabían anhelar una patria celestial. Por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos 11, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Así es que debes correr la buena batalla de la fe. Así es que debes correr con paciencia, sin detenernos, avanzando,
diligentemente, despojándonos de todo peso que hay en tu vida, qué lastre, qué peso muerto hay que no te deja avanzar en el camino de la fe. Ese pecado que tan fácil nos envuelve, la incredulidad, que nos lleva a ser idólatras, que nos lleva a depender y a confiar en nuestras fuerzas o en los demás, no en el Señor. Y podemos negociar con el mundo, podemos hacer alianzas con el mundo porque no hemos creído, no hemos confiado y no hemos obedecido en el Señor ni lo que ha dicho el Señor. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, el Señor Jesucristo, por el gozo puesto delante. ¿Cuál gozo? La gloria de su Padre. Ese es el gozo que tú tienes delante de tus ojos, la gloria de Dios en el Señor Jesucristo. Porque si no es así, tu atención está puesta en otro lugar. O sea que tu motivación está en otro lugar. Sin detenernos, despojándonos de todo peso que nos deja avanzar, dando la buena batalla en contra del pecado que nos quiere envolver y asediar todos los días. Los cristianos de Tiatira no solo poseían esas virtudes, sino que también sus obras postreras eran más el número que las primeras. O sea, una iglesia asombrosa. Su amoroso servicio se hizo más constante y su fiel perseverancia los hizo más fuertes. Estaban creciendo en gracia, madurando en su vida cristiana, haciendo prosperar la causa de Cristo. Esa era esta iglesia. ¿Será que esa es tu vida? ¿O no es así? Por tal actitud debían ser elogiados y fueron elogiados por el Señor. Mire lo que significa el nombre de Tiatira. Tiatira significa sacrificio continuo. Qué tremendo. Se identificaba con los creyentes. Esos creyentes, su vida era un sacrificio continuo. Estos creyentes de Tiatira tenían claro la recomendación hecha por Pablo. Romanos 12:1 al 2, y con esto terminamos. Romanos 12:1 al 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, o sea, un sacrificio continuo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, es vuestra adoración consciente. ¿Somos sacrificios vivos continuos? ¿Realmente eso somos? ¿Eso tú eres? Y aquí llega lo que sucedió en esta iglesia. No os amoldéis a este siglo. La iglesia empezó a moldarse a ese siglo, a ese sistema que los estaba absorbiendo. No os amoldéis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchos de ellos descubrieron que la voluntad de Dios era buena, agradable y perfecta, sin negociar con el mundo, sin hacer alianzas equivocadas, sin tolerar el pecado en sus vidas. ¿Ese eres tú? ¿Ese soy yo? Esta iglesia crecía de una manera exponencial. Allí no había persecución física como en Esmirna o Pérgamo, pero el enemigo estaba preparando para atacar desde adentro. La iglesia, nosotros como cristianos, cuando estamos caminando en la perfecta voluntad del Señor, vendrán embates del enemigo, vendrán las pruebas, las tentaciones, pero es necesario que estemos firmes en la fe, puestos los ojos en Jesús, no amoldándonos al mundo, siendo sacrificios vivos, amados hermanos. Ese es el mensaje para hoy. Ese es el mensaje que el Señor tiene para la iglesia de Cristo en Sevilla y para todos aquellos que nos están viendo y escuchando. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Padre bueno, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por la palabra que ha sido predicada. Hemos sido exhortados y animados a la luz de tu palabra, y tu Espíritu Santo tomará esta palabra y examinará nuestros corazones y nos llevará a un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón por nuestros pecados, porque tú examinas lo más profundo de nuestro ser. Ayúdanos, bendito Padre, en nuestras debilidades, fortalécenos y anímanos a dar la buena batalla de la fe, a perseverar sin desmayar. Guíanos, Señor, a toda verdad. Y hoy ha sido predicado tu consejo, tu palabra. Hemos sido expuestos a tu verdad. Ayúdanos, Señor, a entender espiritualmente estos textos y ponerlos por obra en nuestras vidas. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Ayúdanos a derribar todo altar que hemos levantado, que está delante de tus ojos, Señor. Ayúdanos, Señor.
Padre, ayúdanos a tener un corazón íntegro, a no tolerar el pecado en nuestras vidas, a no hacer alianzas equivocadas, a ser valientes y esforzados cada día, a depender total y absolutamente de ti, Señor, y de tus promesas. Guíanos, Señor. Oro por las necesidades de tu pueblo, de mis hermanos y hermanas. Oro por las iglesias Betania de Reforma en Colombia. Oro por nuestros hermanos en el exterior. Oro por las necesidades de tu pueblo, Señor, tanto espirituales como materiales, para que tú proveas conforme tus riquezas en gloria. Y oro en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos. El Señor ha hablado. Tomemos decisiones. Que no sean buenas intenciones, que sean decisiones delante de Dios. Damos gracias al Señor porque nos llama hoy al arrepentimiento, porque el arrepentimiento es una muestra hermosa del amor de nuestro amado y soberano Rey y Señor y Salvador. Que el Señor los bendiga, Dios los guarde, y que hoy en el Día del Señor podamos compartir de una manera íntegra con nuestra familia, dando gloria a nuestro amado y Señor y Dios. Un abrazo.